Gracias, felicidades. Bueno, tener una niña hembra en estos tiempos es bueno. No sé si el hermano estará de acuerdo conmigo, el hermano Moisés, no sé. Pero voy a comenzar con algo referente a lo bueno de tener una niña hembra y lo bueno de tener su esposa. A mí me habían invitado a un programa de televisión para hablar de los templos bíblicos y su historia. Entonces me dijeron a las 8. Entonces yo le dije en principio, digo, no a las 8 no, porque tenemos luego a las 8:45, y puede ser que... Entonces vamos a cambiar esto para las 7:30. Pero ayer me puse a pensar, pero si a las 7:30 tengo que salir a las 7 por lo menos de mi casa y yo tengo que hacer todo. Tengo que sacar el perro, hacer desayuno y eso me vino en la noche y le escribo, digo, oye, ¿puedes volver a las 8? Pero no me responde nada. Con todo, tuve que madrugar porque entonces puse el celular, pero entonces con temor porque me he pasado otra vez de la hora. Y estuve en la noche atento porque yo le he dicho a mi esposa, llámame, y porque tengo un compromiso. Entonces, estoy medio trasnochado, ¿verdad? El asunto es que, gracias al Señor, pudimos salir del compromiso. Y lo importante de conocer la historia. Recuerdo cuando estábamos en México, unos profesores quisieron conocer la historia de la República Dominicana. Y a unos dominicanos que estábamos allá, se nos dirigieron, mira, nosotros queremos que ustedes nos cuenten algo de la historia de ustedes, de su país. Todavía no era muy conocido República Dominicana. Entonces tuvimos que comenzar a prepararnos. Me asignaron a mí una parte y iba todo un conglomerado de profesores a escucharnos en un centro importante allá. Bueno, lo primero que se me ocurre, vamos a la embajada dominicana en México a buscar material, ¿verdad? Entonces cuando llegamos allá a la embajada había como 3 libros. 3 libros en un anaquel allí. No es como ahora que podemos entrar en internet ni nada de esas cosas. El asunto fue que tuvimos que comenzar a comprar libros en las librerías y así pudimos tener una presentación. Pero hay que conocer la historia. Una de las preguntas que yo le haría, yo le dije lo que me ocurrió cuando un hermano Mariano González, me dijo así como de sopetón, yo quiero que tú me lleves a la tumba de Mr. Reed. Y la verdad, yo les dije a ustedes que yo tuve que orar mucho. Porque yo había oído, pero no estaba como muy seguro. Y orando, gracias al Señor, llegué. Mira aquí. Bueno. Pero hay una pregunta, por ejemplo, que yo le haría a los hermanos, no los viejos, sino los más medianos, recientes. Luego antes de nosotros estar en ese local que estaba acá, ¿en cuál otro local nosotros estábamos antes? Ustedes saben, pero pueden decir, si alguien le dice, lléveme allá, ustedes lo pueden llevar. Bueno, ahí está, ¿eh? Al lado de donde está ese Proch. Aquí hay una de las fotos. En fin, hay que conocer la historia. Bueno, eso es solamente un introito, una introducción para entonces entrar a la palabra, que es lo que es importante, sin que eso carezca de importancia. Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer a partir del verso 11. Hebreos capítulo 10, verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Padre amado que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu santa y divina presencia para alabarte y para glorificarte. Que toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la adoración y la alabanza sea para ti. Rogamos a dirección de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu que ilumine nuestras mentes y corazones, y podamos trazar bien tu palabra, y que oigamos tu palabra con fe, para que ella nos sea de provecho. Pedimos todo y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, solamente para tomar el contexto, dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ciertamente, o sea, una realidad, ya hablamos sobre ello, solamente voy a pasar rápidamente, de que todo sacerdote se está refiriendo a los sacerdotes del antiguo pacto. Estaban día tras día, no había día que pasara, día tras día ministrando. Hablamos acerca de lo que es ministrar, están haciendo un oficio religioso, un servicio, y ofreciendo, hablamos acerca de lo que es la ofrenda, muchas veces los mismos sacrificios, y lo interesante es esto, que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios que se efectuaban con la sangre de los toros y de machos cabríos que estaban allí, no podían quitar los pecados, tenían la incapacidad de quitar los pecados. Ese nunca es importante, es enfático. Nunca podían quitar los pecados. Solamente esa sangre de los toros y machos cabríos, lo único que podían hacer era cubrir el pecado, cubrirlo, pero no podían quitar el pecado. Versículo 12, pero, ahí tenemos de los peros interesantes de la Biblia. Cuando, recuerde bien, cuando usted lee en la Biblia un pero, párese y medite. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero, término de contraste, está comparando aquello correspondiente al antiguo pacto con la realidad de este nuevo pacto. Pero Jesucristo, ahí está la gran diferencia, Cristo. Nosotros tenemos un solo mensaje, Cristo. No tenemos otro mensaje, solamente tenemos que hablar de Cristo. Tenemos una tarea, es conocer a Cristo. Pero Cristo que, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ponga la atención a las palabras. Habiendo ofrecido, está hablando en pasado. Y eso ocurrió en el pasado, pero tiene consecuencias para el presente. Habiendo ofrecido una vez, no varias veces como los antiguos
sacrificio, una sola vez, para siempre. Anteriormente leíamos nunca, y aquí leemos siempre. Son dos palabras fuertes, son dos palabras contundentes. Aquellos nunca podían quitar el pecado. Sin embargo, aquí tenemos a Jesucristo ofreciendo un sacrificio para siempre. Y un solo sacrificio por los pecados. Recordemos aquellas palabras que pronunció nuestro Señor en la cruz, de sus 7 expresiones, esta es una de ellas. Tetelestai, consumado es. La obra había sido hecha. Y había sido hecha de una vez y por todas. Se había pagado la deuda que teníamos. Qué bueno cuando uno paga una deuda y sale de eso, ¿verdad? A mí yo soy uno de los que me gusta pagar y salir, ya yo no te debo. Asimismo, pasó con nuestras deudas que teníamos. Esa deuda fue cancelada. Consumado es, la obra fue hecha y hecha de una vez y para siempre. Y dice que se ha sentado. Hablábamos acerca de esto. Se ha sentado, habla de una obra terminada. La obra de Jesucristo fue una obra terminada. Ya no hay que añadirle nada. Cuando la obra es perfecta, no hay que añadirle ni quitarle nada. Fue una obra que se hizo a perfección. Por eso tenía que ser Dios. Jesucristo no podía ser un ser creado. Jesucristo no podía ser, como muchos quieren presentarlos, un ser que creó Dios. No, tenía que ser necesariamente Dios, porque Dios es el único que puede hacer una obra perfecta. Yo oigo y me sonrío, yo soy médico, como ustedes saben, y de los médicos soy de los que favorecí y favorezco, vacúnense con su COVID. Pero ahora ha acabado, bueno, de ahora no, hace un tiempo esta parte, y con esa vacuna, y hay gente que se murieron hoy. Esa vacuna fue que la mató, usted se iba a morir, a ver Dios que tenía, como se muere todo el mundo todos los días, de algo. No, pero ahora todo esa vacuna. Le digo a usted una cosa, esa vacuna y todas las vacunas y todas las medicinas tienen efectos secundarios. Cualquiera que usted crea. Si hay una medicina, yo digo así, aquí entre nosotros, porque yo soy médico, pero no estoy llamado a hacerle propaganda a medicamentos, públicamente por lo menos. Pero la mejor medicina para mí que se ha inventado es la aspirina, porque tiene las 3B. Es barata, es buena y bonita. Y si usted no sabía, decía un amigo mío que es milagrosa. ¿Por qué? Porque si usted te toma una aspirina y sufre de gastritis, le da un dolor tremendo. Pero al hacerse tiene aspirina y le mejora el dolor. ¿Qué le parece? Fíjese qué cosa. Bueno, pero el asunto es que, a pesar de todo, tiene su efecto secundario, como todos los medicamentos, todo lo que el hombre hace. Porque el hombre no puede hacer nada perfecto, solamente Dios hace las cosas perfectas. Como su obra fue terminada de manera perfecta, Él se sentó y está a la diestra del Padre. Está a la diestra significa que Él está, como decíamos esta mañana, en un lugar de privilegio. Ahora Él está esperando. Él está esperando allí que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Llegará el momento en que sus enemigos tendrán que ocupar ese lugar de humillación. Satanás, el primero. Y todos aquellos que abiertamente lo han enfrentado. Todo aquello que se le ha predicado el Evangelio, lo han rechazado. Aquellos que lo clavaron en la cruz y se mantuvieron impenitentes. Todos los que han rechazado el mensaje tendrán que ocupar ese lugar de postración,
de humillación, y tendrán que reconocer que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el Señor. Y dentro de todo eso, naturalmente estará Satanás, que tendrá que reconocer que verdaderamente Él es el Señor. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vuelve y reitera, con una sola ofrenda. Por eso nosotros, y reiteramos, no podemos no solo entender, sino no estamos en lo absoluto de acuerdo con algo como la misa, donde cada vez que se efectúa la misa se vuelve a sacrificar al Señor. Fíjese que mientras nosotros entendemos, porque la palabra le enseña así, que tanto el pan como el vino son símbolos del cuerpo del Señor y símbolo de la sangre del Señor, la misa enseña, los sacerdotes católicos, apostólicos, romanos enseñan que es el mismo cuerpo del Señor y es el mismo sangre del Señor que se está tomando, como si se estuviese efectuando en ese momento un sacrificio. Cuando ese sacrificio fue hecho una sola vez, fíjense cómo se reitera, es una sola ofrenda, porque eso habla de que fue una obra hecha a perfección, una obra que no fue necesidad de que se le agregase nada. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros hemos sido hechos perfectos. Para siempre es para siempre. Y es interesante que dice a los santificados, y ahí nos detenemos pues, sencillamente para aprovechar y enseñar, ¿verdad? Que hay dos verdades vitales en este versículo a ese respecto. El primero es la posición de los creyentes ante Dios es de perfección. Nosotros podemos entrar ante su mismo trono, el trono de su gracia, sin miedo, porque nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. ¿Fíjense? Pues uno tiene que entrar dándose en el pecho y ser propicio a mí. No, ya. Lo que no quiere decir que usted no entre con reverencia delante del Señor, porque ese es el Señor. Entonces entramos reverentemente, porque hay también un pecado por exceso. Hay hermanos que se pasan de contento, ¿verdad? Usted tiene que entrar delante del Señor con reverencia, pero confiadamente, porque Él nos ve a nosotros perfectos. Todos nuestros pecados han sido perdonados a través de ese sacrificio perfecto de Cristo. Y esa justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros. Él nos ve a nosotros a través de Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Estos son los grandes hechos que forman la base de nuestra posición. O sea, somos santos por posición. Santo significa, como ustedes saben, puesto aparte. Entonces, por posición, por el hecho de haber recibido a Jesucristo, hemos sido santificados. Pero también la práctica de los creyentes, eso que se llama santificación progresiva, debe ser algo continuo en nosotros. Nosotros debemos tener el anhelo, el deseo y poner en ejecución en lo que ya es una responsabilidad humana o responsabilidad nuestra, nosotros ser mejores hoy que lo que fuimos ayer. Y mañana ser mejor que lo que somos hoy. O sea, debemos ir creciendo, no siempre igual. Entonces, eso es lo que se conoce como santificación progresiva. Versículo 15 dice:
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo revela, da ese testimonio. Esto está en el tiempo presente y entraña ese verbo, una actividad continua. Él está continuamente dándonos testimonio de eso. Nos atestigua el Espíritu Santo, dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días. Se está refiriendo a el nuevo pacto. Recuerde que el autor de la carta estaba escribiéndole a creyentes judíos que conocían todo el pacto anterior, el pacto mosaico, y le está haciendo a ellos conciencia de que este pacto que se establece una vez nuestro Señor vino, hizo su obra en la cruz del Calvario, nació la iglesia. Este nuevo pacto es un pacto que supera con mucho el pacto anterior. Entonces, el Espíritu Santo atestigua, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días. Recuerde que esto son palabras que el Espíritu Santo está hablando. Y el Espíritu Santo ahí se está refiriendo al pacto que ya se había mencionado en Jeremías. Ese nuevo pacto que se habla a través del profeta Jeremías y que era una promesa para el pueblo judío. A ese pacto es que se está refiriendo muy particularmente. El escritor cita a Jeremías y es bueno que notemos que hay algo que podemos nosotros sacar en conclusión de este pasaje. Uno, que el escritor cree en la deidad del Espíritu Santo, ya hablamos de ello. Él cree que el Espíritu Santo es Dios, porque si vamos a Jeremías, vemos que dice Jehová, y aquí dice el Espíritu Santo. Lo que significa, evidentemente, que el escritor entiende que Jehová y que el Espíritu Santo son iguales. Y eso es muy importante porque a muchos entienden y enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona, es una fuerza. Una fuerza. Y el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que el Espíritu Santo es Dios, es divino. Esto apoya la Trinidad, que no se menciona la palabra, como ustedes saben, la palabra Trinidad como tal, uno no la encuentra, pero el concepto, sí. Vemos aquí cómo lo que se le atribuyó en el Antiguo Testamento a Jehová, aquí se le atribuye al Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos deducir de que el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, cree en la inspiración y en la autoría divina de las Escrituras. Cita a Jeremías y dice que fue el Espíritu Santo. Lo que indica entonces que lo que Jeremías dijo, no lo dijo Jeremías porque era Jeremías, sino que Jeremías habló inspirado por el Espíritu Santo. Y todo eso es importante que uno note cuando lee la Escritura, para que veamos las maravillas que hay dentro de ella. Si la leemos con detenimiento, podemos darnos cuenta de cosas como esta. Esto nos habla de que real y efectivamente el Espíritu Santo, que es Dios, fue quien inspiró las Escrituras. En tercer lugar, cree en la doctrina del testimonio presente del Espíritu Santo.
Al leer o escuchar la Escritura, el Espíritu Santo producirá una convicción en nuestros corazones de que estas cosas son verdaderas. Y esto lo vemos en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Evangelio de Juan 16, verso 8. Dice, cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo y está hablando el Señor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo tiene hoy día esa función. Él es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense que no es el predicador. El predicador lo que es un instrumento para llevar el mensaje, ¿verdad? Es un vocero. Ahora, que ese mensaje produzca efecto en el corazón es del Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado. Ese convencimiento, cuando dice, sí, yo soy un pecador, lo produce el Espíritu Santo. Y también lo convence de justicia y lo convence de juicio. Y sigue diciendo el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense bien, el Espíritu Santo no habla de Él. El Espíritu Santo habla del Señor Jesucristo. Entonces, el pecado es no creer en mí. La fe tiene que ser puesta en Jesucristo para ser salvo, no en el Espíritu Santo. Jesucristo es el autor de salvación. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso lo hace el Espíritu Santo también. Convence al mundo de justicia porque no me veréis más. Mira, Él va al Padre. Ahora el Espíritu Santo se queda aquí como vicario del Señor. Hoy el Señor no está en la tierra predicando. No. Ahora, Él mandó al Espíritu como vicario representante de Él. Aquí en la iglesia no tenemos al Señor en esa calidad de dirección, pero tenemos el Espíritu Santo, que es el que dirige o debe dirigir a la iglesia. Versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense todas las funciones que hace el Espíritu Santo en la actualidad. Entonces, dentro de las características que tiene este nuevo pacto, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Las leyes que en el antiguo pacto eran externas, ahora se hacen internas. Ahora van hacia adentro, van al corazón. Esto puede ser un poco misterioso, que uno no lo entienda muy bien, pero hay cosas que uno, en la Biblia está llena de cosas que uno no entiende, pero tiene que creerlas. Porque por fe andamos, no por vista. Hay cosas que no podemos nosotros muchas veces entenderlas, pero la fe va más allá de la razón. Nosotros creemos que Dios hizo todo cuanto existe, aunque la razón nuestra no es capaz de poder entender todas esas maravillas, pero sí debemos creer esto. Tenemos la ley en nuestro corazón y el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y es que nos da la fortaleza, la capacidad de obedecer esas leyes. De otra manera, no podemos nosotros obedecer. El Espíritu Santo, como dice Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13, para que veamos qué hace el Espíritu Santo hoy día con nosotros. Capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que produce el deseo, o sea, el querer, ese deseo lo produce el Espíritu.
en nosotros. Pero también nos da la capacidad, el poder. La palabra allí, energeo, esa capacidad de hacer, también nos la da el Espíritu Santo. Entonces, son dos cosas que no son nuestras, no las producimos nosotros, son divinas. Tanto el querer como el hacer vienen del Espíritu. Ahora bien, con el suministro suficiente de Dios, de su palabra y de su Espíritu, ahora nosotros estamos equipados para obedecer el mandamiento de trabajar. De trabajar, como dice aquí, para que nosotros trabajemos, dice Filipenses. Para que nosotros podamos trabajar y que esa capacidad, esa energía, podamos nosotros ponerla en ejecución en nuestras vidas. Solamente puede ser a través del poder que nos da a nosotros el Espíritu Santo, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Vamos nuevamente a Filipenses y leer el versículo, capítulo 2, versículo, esta vez el 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos. Bueno, hay en toda la Biblia, hay esa doble manera de realizar las cosas. Hay lo que es la soberanía divina, parece que Dios que hace todo, pero siempre hay una responsabilidad humana. Nosotros tenemos que ocuparnos, eso nos corresponde a un ocuparnos en vuestra salvación, con temor y temblor, pero dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice, esto es parte de esta nuevo pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La otra característica distintiva del nuevo pacto es el hecho de que Dios ya no se acuerda de los pecados ni de las iniquidades, por lo tanto no tiene que estarse repitiendo los sacrificios como ocurría en el antiguo pacto, que la cuestión del pecado no estaba resuelta y tenía que estar constantemente recordando los pecados. Cada día de la expiación tenía que volver a hacerse recuerdo del pecado y hacer ofrenda por el pecado. Ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Son palabras cada una de ellas para uno detenerse y meditar en ella. Nunca. ¿Cuántas veces se repite? Nunca. ¿Qué pasa? Nunca más. Eso está hablando el Señor. Me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esta declaración significa que no los recordará con el fin de condenar al pecador. No es que el Señor tiene amnesia y se le olvidan las cosas, ya se lo olvidó. A veces jugamos nosotros con el olvido, ¿verdad? Ofendemos al hermano y no le pedimos perdón. Y después que pasa un tiempo, ya, como usted se lo olvidó, no, pídale perdón. Al Señor no se le olvida nada. Él lo conoce. Ahora bien, Él lo que no se va a acordar, nunca más se acordará, en el sentido de que Él no tomará en cuenta los pecados del pecador que ha sido perdonado. Ya, se acabó. Si hay una cosa grande, es que nuestros pecados sean perdonados. Dice, había un corito antes que cantaba, dice,
Hoy, mi amigo, hay algo más que el oro. Tener los pecados perdonados vale más que oro. Uno quisiera a veces que nunca hubiera ocurrido algo en que uno falló, porque todos hemos fallado en algo. Hemos cometido una falta grande, todos. Y no quisiera que, si eso se borrara. Si ya eso nadie se acordara de ello. Ahora, qué bueno es saber que el Señor ya no se acuerda más de esos pecados que nosotros le pedimos perdón y Él nos los perdonó. Ya no se acuerda más de esos pecados. Ya por esos pecados nosotros no vamos a ser condenados. Dice el versículo 18, eso es de los grandes versículos que tiene la Biblia, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora finalmente, en el versículo 18, el autor llega a una declaración culminante. Y donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. No más memoria del pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no más conciencia por los pecados, pues no hay más ofrenda por ellos. Esta es una verdad que el gran predicador Spurgeon, hablando sobre ella, dijo lo siguiente: esto bien podría ser que David bailara delante del arca del Señor. En cierto sentido, esta es la última, es la palabra decisiva del argumento de la sección de la Epístola de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta aquí. Ahí termina todo ese trato que está llevando a cabo el autor de la carta del asunto del pecado. El Señor, por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por nosotros haberle recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, este perdón implica que ya no se acordará ya más de esos pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Qué bueno, hermano, Por eso decíamos, el culto que hacemos en la mañana, que es nuestro culto estrella, es un culto de memoria. Los símbolos, tanto el pan como la copa o el vino, o el fruto de la vid, como usted lo quiera, no son más que símbolos. Símbolo del cuerpo del Señor y símbolo de su sangre. Y estamos recordando algo que se llevó a cabo en el pasado, pero que tiene repercusión hasta ahora y seguirá hasta el futuro. Porque la obra del Señor en la cruz del Calvario fue una obra completa y perfecta. Ya se dio por terminada la lucha. Y podemos cantar: la lucha ha ganado. Grata y gloriosa noticia. Qué bueno, mi hermano. Usted le dice amén a esto. Usted no se ha pentecostado, Amén, amén, gracias al Señor. Bien. Pasamos entonces al versículo 19, y aquí podríamos decir que hay lo que podríamos llamar un paréntesis admonitorio. Y este paréntesis que se abre a partir del verso 19 y llega hasta el 39, este paréntesis con una admonición es que no debemos despreciar a Cristo. Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar. Aquí llegamos a lo que podríamos llamar un gran punto de inflexión en Hebreos, donde el escritor pasa ahora de la explicación
de la superioridad de la persona y la obra de Cristo a la aplicación de ella en las vidas de los hermanos y de las iglesias que estaban siendo sacudidas por la tormenta, pasa de la doctrina al deber, pasa de lo que llamaríamos el credo a la conducta, pasa del precepto a la práctica, pasa de la instrucción a la exhortación. Dice que teniendo libertad para entrar. La palabra entrar aquí significa que tenemos libertad de acceso. Habla de un camino o pasaje por el cual tiene derecho o el privilegio de entrar y llegar a algún lugar. Podemos ver hacia dónde vamos, tenemos libertad de entrar. La palabra libertad del griego parresia habla de apertura, especialmente apertura en el sentido de confianza, de audacia. La idea básica es libertad, esa libertad que fluye libremente. Es una carencia de miedo. Entraña sacudir el miedo, aunque debemos mantener un temor piadoso y reverencial que siempre es apropiado. Teniendo libertad de entrar. Uno se acostumbra a las cosas y se acostumbra a las cosas buenas. Me puede decir que yo no me estoy poniendo viejo y yo no me pongo bravo, pero a mí me gustan los himnos viejos. No sé si fue porque estando niño mi mamá lo cantaba y posiblemente en la cuna yo fui dormido con muchos de esos himnos y a veces me acuerdo y hasta me pongo, me enternezco cuando uno oye, pero qué contenido tan hermoso de estos himnos, ¿verdad? Pero hasta el pueblo de Israel llegó a ver el maná como pan liviano, oiga, pan del cielo, pan de noble, como le llama el autor del Salmo. Sin embargo, el pueblo lo veía porque comenzó a cansarse de él y decía que estaban cansados ya de ese pan liviano. Y pasa así a veces con las cosas. Quizás también nosotros, por oírlo tantas veces, no podemos, sino que nos hemos acostumbrado y ya no apreciamos lo que significa esto. Teniendo libertad de entrar. El pueblo judío no tenía libertad de entrar al lugar santísimo. El pueblo judío, el oferente, el israelita común, solamente podía llegar al patio, al atrio, no podía pasar de ahí. Entonces el sacerdote podía entrar al lugar santo, el sacerdote. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año y no sin sangre. Fíjate cuántas restricciones. Y llegó el momento que se construye el templo. En el templo, afuera, el atrio, el patio, estaba dividido en varias secciones. Estaba la sección de los hombres judíos y estaba la sección de las mujeres. Estaban separadas las mujeres de los hombres. Pero allá, por allá, podían estar los gentiles. Entonces nosotros podíamos decir en un término beisbolístico que estábamos en los bleachers. Los que no saben lo que están los bleachers, porque no han ido a estadio, en los tiempos míos, como yo estaba en medio olla, yo no pasaba a los bleachers. Yo nunca estuve en palco, ni en preferencia, ¿no? Y es más, y aquí entre nosotros les voy a decir, yo comencé a ver pelota aquí, y algunos de nosotros, y nos poníamos en la pared atrás, poníamos unos blogs y una cosa. Nelson me está haciendo señas porque él sabe. Y de allá atrás uno veía los juegos. Y a veces cuando tocaban el himno nacional, unos tigres nos enseñaron, pero que mi papá ni mi mamá se enteraran. Como la policía no podía moverse, entonces uno solía colarse, pero pues eran los bleachers. Entonces uno de los bleachers lo ve de lejos luego. Bueno, así era que estábamos los gentiles antes.
en los bleachers. Pero hermano, ahora tenemos libertad para entrar, oiga bien, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros amamos tanto al Señor. Recuerdo una visitadora médico que yo le predicaba del Señor y ella me decía, sí, yo estoy interesado, me interesa. Y bueno, mostraba interés y sí, yo estoy asistiendo, me dijo en un momento dado a una iglesia. Sí. Bueno, pero me ocurrió decirle de un pronto, pero ¿a cuál tú estás yendo? Me dice, estoy estudiando la Biblia. Cuando yo oí eso de estudiar la Biblia, le dije, pero no es que tú estás yendo a los testigos de Jehová. Ah, sí, con la hermana de la esposa suya, que es testigo de Jehová. Entonces, bueno, pero no. Y después asumí que cometí un error, porque yo antes le decía, ve a una iglesia, pero no le decía templo bíblico, digo, privando en que no. Entonces ya después una iglesia. Bueno, el asunto es que andando el tiempo ella me dijo, pero yo veo que ustedes hablan siempre de Jesucristo, nada más hablan de Jesucristo. Digo yo, pero que es que no tenemos otra cosa que hablar. Yo no tengo otra cosa que hablar con el inconverso que no sea de Cristo. Porque Cristo es que nos ha dado todo lo que nosotros somos y tenemos, lo debemos enteramente a Él. Entonces, nuestra gratitud se la debemos a Él. Podemos tener esa libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. El escritor aquí explica a sus lectores judíos cómo ahora era posible para ellos entrar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios mismo, algo que a los judíos del Antiguo Testamento ni soñar. ¿Usted sabe qué dijo David? Que él anhelaba mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, pero el atrio era en el patio. Pero a él nunca se le ocurrió pensar que podía entrar al lugar santísimo, porque entre otras cosas, él no era de la familia sacerdotal, él era de la tribu de Judá. Pero qué bueno, hermano, que nosotros tenemos ese privilegio de entrar directamente a ese lugar tan escogido. Ahí está la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Dice el versículo 20, con ello termino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La palabra griega para nuevo es la palabra prosfato. Se usa solamente aquí en la Biblia, esa palabra prosfato, y presenta una imagen increíble de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y literalmente significa por el camino recién sacrificado. El Dios el Padre ve ese sacrificio del Señor como si fuera ahora. Él lo ve. Ese sacrificio fue por nosotros como si fuera ahora, reciente, no un sacrificio viejo. No, como si fuera ahora. Y por eso tenemos nosotros la confianza de entrar directamente a el lugar santísimo y disfrutar de ese privilegio y de la presencia misma de Dios. Y no solamente es un camino nuevo, sino que es un camino vivo. Un camino vivo. El tiempo presente en que está este verbo puede traducirse como vivo continuamente. La palabra griega es la palabra zo, se refiere a una vida física natural opuesta a la muerte. Ese camino es vivo y en el contexto Cristo, que está siendo recientemente sacrificado,
vive luego mediante su resurrección por toda la eternidad. Ese camino es un camino nuevo y vivo. Vivo a pesar de que Jesús es visto como si fuera recientemente sacrificado, pero muy cercano a ello está que se levantó victorioso de entre los muertos. Entonces tenemos dos pilares de la buena noticia de salvación. Uno, Jesucristo murió. El Evangelio no puede quitársele y seguir siendo Evangelio, buena noticia, el hecho de que el Señor murió en la cruz del Calvario. Pero necesariamente para que sea una buena noticia tiene que hablarse de que Él resucitó. Porque si Él no resucitó entre los muertos, van afuera nuestra fe y van afuera nuestra esperanza y fuéramos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero qué bueno es que Él resucitó. Y dice que un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. También puede ser traducido, abrió como inauguró. Y quiere decir que una vez Él hizo esa obra y en la cruz del Calvario, inauguró un camino. Y ese camino fue a través del velo, esto es, de su sangre. Utilizando una ilustración del tabernáculo, el autor dice que entramos al lugar santísimo en el cielo, ahí que está ya hoy día en esta dispensación, el lugar santísimo en el cielo, a través del velo, esto es, de la carne de nuestro Señor. Recordemos que el velo en el tabernáculo era a la vez la puerta de entrada, pero también una barrera para que no se pudiera pasar hacia allá. Pero el Señor fue llevado a la cruz del Calvario, su cuerpo fue puesto allí en la cruz del Calvario y fue abierto ese cuerpo, que era ese velo, y a través de él entonces nosotros tenemos ahora perfecta entrada al mismo trono de la gracia de nuestro Señor. La lección es que un Salvador no crucificado no puede ser un Salvador en lo absoluto. Tenía que ser crucificado. Ese velo tenía que ser ese cuerpo puesto allí y ese cuerpo tenía que ser traspasado. Recordemos que cuando Él exclamó allá su obra victoriosa, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, dando con ello a entender que ya no había obstrucción, sino que había perfecta libertad para entrar confiadamente allí donde está la presencia de Dios, al lugar santísimo. Así que entremos confiadamente, aprovechemos esa oportunidad. Nosotros como creyentes tenemos libre acceso. Podemos entonces aprovechar esto y nosotros adorar, glorificar, llegar ante Él con tenemos muchos problemas, todos tenemos pesadumbres, problemas, pecados que confesar, en fin, muchas cosas, pero tenemos la confianza, entremos confiadamente, porque ya el Señor hizo la obra perfecta y nos ha abierto ese camino nuevo y vivo ante el trono mismo del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has concedido en esta mañana de
hablar contigo, de alabarte a ti, de glorificarte a ti, ya que solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza, digno eres de todo honor, de toda adoración. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos alimenta y abre nuestros ojos para ver las maravillas que están allí presta para nosotros. Así, Padre, danos la necesaria claridad mental y sobre todas las cosas la fe necesaria para aprovechar todas las oportunidades que están dispuestas para nosotros y que en todo momento podemos hacernos apropiarnos de cada una de esas promesas que son fieles y son verdaderas. Gracias, Padre, por todo. Pedimos tu dirección en todo, tu guía, tu ayuda. Todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.